Hoy Julio nos tiene una entrevista que se lleva a cabo con la creadora de una compañía que apoya los derechos humanos por medio de producciones audiovisuales. Son ya varias de estas producciones que abordan diversos temas de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de pues la masacre en Guatemala, que fue perpetrada a cargo de Efraín Ríos Montt como el líder de estas ejecuciones. Sí, Laura, muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Es un tema muy interesante. Esta retrospectiva se enmarca en las actividades del Festival DocsMX, que ya está en su recta final, que tiene muchas películas que son completamente gratuitas y bueno, dentro de ellas está esta retrospectiva, ¿no? Que no te cuento más, vamos a conocer un poco lo que nos contó Pamela Yates. El Festival de Cine Documental DocsMX rinde homenaje a Pamela Yates y Paco de Onis, fundadores de Skylight, una productora que busca cambiar la realidad desde el audiovisual. Salimos al mundo entero para poder mostrar y para ser partes de un movimiento social. Yo me siento muy privilegiada de crecer como cineasta en paralelo con el movimiento de derechos humanos en el mundo, o sea que el movimiento de derechos humanos internacional. El festival realizará una retrospectiva sobre sus trabajos más destacados, realizados a lo largo de 4 décadas. Solo vamos a presentar 5 películas, pero está bien, porque empieza con el primer documental, Cuando las montañas tiemblan, y termina con la más recién, que es 500 años. Su primer documental tuvo un impacto considerable. Cuando las montañas tiemblan, fue utilizado como prueba en el juicio en contra del expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, que fue acusado de genocidio. Fui para investigar el papel de los Estados Unidos en Guatemala, el papel de los Estados Unidos en derrocar el gobierno democráticamente elegido, presidente Arbenz, y también dejar un legado de dictadores militares brutales. En aquel entonces hice unas entrevistas con los generales del ejército que luego fueron utilizados como evidencia forense clave en el caso de genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt en Guatemala. La retrospectiva está conformada por 500 años, Resurgimiento, La Hora de la Verdad y Cuando las montañas tiemblan. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues la oportunidad de ver esto no se presenta de manera tan fácil, así que en DocsMX ahí están estas películas que nos acaba de comentar Julio. Y ahora nos vamos a la tierra de los purépechas, Julio. Sí, así es, porque ya, es momento de festivales, ¿no? Sí. Ya arranca el Festival Feratum, pronto va a estar justamente donde decías, en Pátzcuaro, Michoacán. Nosotros mañana nos vamos al Festival Internacional de Cine de Morelia. Aprovechamos para Sí, invitarlos para a que no se pierdan ninguna de las emisiones. Empezamos mañana y toda la próxima semana una cobertura muy, muy completa. Termina el Festival de Morelia y va a empezar Feratum, que quien no lo conozca, es un festival dedicado al cine de género, ¿no? Y el cine fantástico, y la verdad es que se va a poner muy bueno. Por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum se realizará en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Del 11 al 13 de noviembre, todos los fanáticos del cine fantástico y de terror tienen una cita en Pátzcuaro, Michoacán. Este año rinden homenaje a Eugenio Caballero, diseñador de producción y ganador de un premio Oscar. Le concederán el Nosferatu de Oro. Eugenio Caballero, pues, es una figura internacional también que ha puesto el nombre de México en alto a nivel mundial. Bueno, lo conocemos por el Oscar que ganó por El laberinto del fauno, y bueno, ha trabajado en otras películas como Roma, incluso ahora recientemente estuvo en Bardo. Y espérate, Alberto, literal, sientes que se te parten los huesos. De la oferta nacional destaca Huesera, de la directora Michelle Garza, filme premiado recientemente en el Festival de Tribeca y en el de Sitges, que compite en la sección Alucarda. Además, celebran el 100 aniversario de Nosferatu.
Creo que es una gran oportunidad para revalorar, para la gente que no ha visto esta película o que lo ha visto poco, pues tenga la oportunidad de verla en pantalla grande en Plaza Vasco de Quiroga y además musicalizada en vivo. Esta edición está dedicada a los vampiros y por esa razón se realizará una función especial de Cronos del director Guillermo del Toro. Aprovechamos este momento y esta edición para proyectarla también ahí en la Plaza Vasco de Quiroga y va a estar presentada por uno de sus productores, hablo de Alejandro Springal, que pues estará ahí platicándonos cómo fue el proceso, ¿no? de la realización de esta película. Después de 2 años de pandemia van a retomar la Marcha de las Bestias. Se le invita a la gente a sacar los colmillos y la capa negra para estar a tono con el tema de este año. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está la invitación para que se vayan preparando. Es un lugar pequeño, así que hay que planear muy bien la estancia para disfrutarlo al máximo. Y hay la oportunidad de ver, yo creo que todas las películas, porque no son tantos espacios y digamos las distancias te permiten trasladarte a los sitios, ya sea al aire libre o cerrados, intramuros en los que se proyectan las películas. Ahora nos vamos, Julio, a algo que la verdad es algo que surge de la pandemia y que nos hace reflexionar sobre un aspecto que quizá no habíamos pensado en ello. Sí, fíjate que el otro día justo reflexionaba ahora que quitaron el uso del cubrebocas, por lo menos en la Ciudad de México, cómo en tan poquito tiempo hemos cambiado muchísimo, ¿no? Radicalmente me acordaba como para salir a la calle de pronto te ponías el cubrebocas y la careta y luego te usabas sanitizante y un montón de cosas. Bueno, pues esta película de Juan Carlos Rulfo fue muy al principio de la pandemia. La gente no se podía comunicar con los enfermos que estaban hospitalizados y de pronto surgió ahí una iniciativa que él retrata en esta película que se llama Cartas a Distancia y bueno, ya queda como testimonio para la memoria de cómo se vio un poco justamente esta tragedia humana también aquí en nuestro país. Al principio de la pandemia, la comunicación entre enfermos de COVID hospitalizados y sus familiares fue muy complicada. El aislamiento imposibilitaba que se comunicaran. En medio de este desierto de desinformación, angustia y zozobra, surgieron espontáneas iniciativas. Un enfermero se convirtió en una especie de cartero que llevaba y traía mensajes de un lugar a otro. El documental Cartas a Distancia del director Juan Carlos Rulfo registra este proceso. La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Se hizo una pandemia de la comunicación, llevando todo este asunto de la pandemia a niveles de estadística sin tocar a la gente. Es decir, la gente como personas no existía. Y lo que te estoy queriendo decir de lo que tuve como experiencia al momento de exhibir la película es precisamente que la gente necesita espacios, sabiéndolo o no, pero necesita espacios para hablar. Hay que recuperarse. Estos mensajes contenían los sentimientos más profundos de amor, temor, de aliento y esperanza, pero también para muchos se convirtieron en sus últimas palabras. Que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Y en ese sentido, la gran solución fue recibir esos mensajes de ida y vuelta, que los contagiados sintieran que ahí estaba su gente, sabían que no estaban solos y que las familiares sabían que su familiar ahí estaba y que estaba bien. Esa mezcla entre las dos cosas hacía que finalmente hubiera fuerza para sanar. Aquí estamos afuera, mi amor, ¿eh? No estás solo, aquí estamos. Cabe destacar que los enfermeros y el personal médico fueron fundamentales para hacer esta película, pues ellos se encargaron de grabar al interior del hospital. Estoy bien. Gracias. Digamos que les dimos las cámaras a los enfermeros. Jorge Calavera, pues el fotógrafo, le gusta mucho la fotografía, y le dimos una pequeña cámara, que tiene un Steadicam, un DJI, que es fantástico, y le dimos algunas instrucciones de cómo encuadrar y cómo utilizar el aparatito, y se fue como hilo de media por todos los pasillos, estuvo cerca de los personajes, de todos los pacientes que teníamos seleccionados. Y lo mismo ocurrió con ellos, que nos dieron permiso de usar sus testimonios, ¿no? Y esperemos vernos pronto para una carnita asada, ya no en estas circunstancias. Sin miedo a la muerte. En ese sentido, la película es dura de mirarse, pues todos vivimos la pandemia de una forma diferente. Algunos desafortunadamente perdieron a sus seres queridos.
pensando que lo harán para siempre. Noticias 22, Julio López. Una película que podemos ver, Julio. Sí, en la cartelera comercial ya está, que tardó un poco. Me decía Juan Carlos Rulfo, Laura, que la película le había costado trabajo encontrar un camino, ¿no? Para llegar a la cartelera justamente. Pero bueno, ya está. La recomendación es que vayan lo antes posible a su cine preferido. Julio, pues nos vemos mañana. Mañana te hemos preparado una entrevista con Alejandro González Iñárritu. Ahora sí, vamos a platicar con él. Ya ver, tú ya la viste la película, pero yo no he visto Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que ha causado mucha expectativa y que ya también nuestro público tendrá su opinión acerca de esta película. A partir de mañana estamos, como les decíamos, en Morelia y bueno, pues hay muchas cosas que compartir.